Antes de que el mundo escuchara su voz, antes de que el desierto temblara con su llamado, antes incluso de que su nombre fuera pronunciado por labios humanos, la historia de Juan el Bautista ya estaba siendo escrita en el silencio. No en palacios, no en ejércitos, no en multitudes. Su origen se encuentra en la espera, en la fidelidad invisible, en oraciones que parecían no recibir respuesta. Durante generaciones, el pueblo había aprendido a convivir con la ausencia de señales claras. Las antiguas promesas seguían siendo repetidas en las sinagogas, pero muchos ya no esperaban verlas cumplidas. La fe se había vuelto rutina, y la esperanza, un recuerdo lejano. Fue en ese escenario de cansancio espiritual donde Dios decidió intervenir de nuevo, no con un gesto espectacular, sino con una vida entregada desde el vientre. Si alguna vez te has preguntado si tus oraciones han sido olvidadas, si este tipo de historias que revelan el corazón de Dios te hablan directamente, apoya este contenido desde ahora dando me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal. Tu apoyo permite que más personas descubran estas verdades transformadoras. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Aún así, Zacarías y Elisabet no permitieron que la amargura echara raíces en su corazón. Continuaron sirviendo, continuaron creyendo, continuaron caminando en obediencia silenciosa. Su fidelidad no dependía de recompensas visibles. Zacarías pertenecía a la línea sacerdotal, como muchos antes que él, cumplía su servicio en el templo. Era una tarea honorable, pero también repetitiva. Nada indicaba que ese día sería distinto a los demás. El incienso ardía, las oraciones ascendían y el pueblo esperaba afuera. Pero en el lugar donde lo divino y lo humano parecían haberse acostumbrado a coexistir sin sorpresas, ocurrió algo que quebró toda expectativa. Una presencia celestial llenó el espacio. No fue una ilusión ni una emoción pasajera. El ángel Gabriel apareció con una claridad imposible de ignorar. La luz no solo iluminó el lugar, sino que penetró el interior de Zacarías, despertando un temor profundo. No era miedo común. Era la conciencia de estar frente a lo eterno. El mensaje fue directo y desconcertante. Su oración había sido escuchada. Elisabet concebiría un hijo. No sería un niño común. Tendría una misión específica, una vida apartada, un propósito que trascendía su familia. Su nombre sería Juan, un nombre cargado de significado, un anuncio de gracia en medio de un tiempo seco. Pero la promesa chocó con la lógica humana. Los años, el desgaste, la espera prolongada pesaron más que la fe en ese instante. Zacarías dudó. No porque no creyera en Dios, sino porque había aprendido a protegerse de la decepción. Esa duda tuvo un precio. Su voz fue silenciada hasta que la palabra se cumpliera. El silencio de Zacarías no fue castigo vacío. Fue una lección viva. Mientras su boca permanecía cerrada, su corazón aprendía a escuchar. Dios estaba enseñando que sus promesas no dependen de nuestra comprensión, sino de su fidelidad. Poco tiempo después, Elisabet quedó embarazada. Lo que había sido motivo de vergüenza se transformó en asombro. Ella sabía que ese niño no era solo una respuesta personal, sino una señal para todo un pueblo. Durante meses, guardó ese milagro en silencio, meditando en lo que Dios estaba haciendo más allá de lo visible. Cuando llegó el día del nacimiento, la alegría se derramó como un río incontenible. Vecinos y familiares reconocieron que la misericordia había visitado aquel hogar. Sin embargo, el momento decisivo aún estaba por llegar. Al presentar al niño, la tradición exigía que llevara el nombre de su padre. Era lo esperado. Era lo seguro. Pero Dios no estaba escribiendo una historia común. Elisabet, con una firmeza nacida de la fe, declaró que su nombre sería Juan. La sorpresa fue inmediata. Las miradas se volvieron hacia Zacarías, aún mudo, esperando que él corrigiera lo que parecía un error. Entonces, con manos temblorosas pero decididas, pidió una tablilla y escribió palabras que cambiarían todo. Su nombre es Juan. En ese instante, el silencio terminó. La voz de Zacarías regresó, no para justificarse, sino para adorar. Su primer aliento restaurado fue alabanza. Su boca proclamó que Dios había visitado a su pueblo. No habló desde la emoción, sino desde la revelación. Comprendió que su hijo había nacido para preparar el camino de algo mucho más grande. Juan creció bajo esa sombra sagrada.
No fue educado para el éxito humano, sino para la obediencia divina. Desde temprano, quedó claro que no seguiría los caminos habituales. Mientras otros buscaban seguridad, él fue atraído por la soledad. Mientras muchos ansiaban aprobación, él aprendió a escuchar el silencio. El desierto se convirtió en su escuela. Allí, lejos de distracciones, su carácter fue moldeado. El sol quemaba, el viento golpeaba, la soledad probaba su espíritu. Pero fue precisamente en ese lugar donde Juan encontró claridad. Allí entendió que su vida no le pertenecía, que había nacido para señalar, no para ocupar el centro. Esta es la primera gran lección de su historia. Dios suele preparar a sus siervos más importantes lejos de los aplausos. Antes de usarlos en público, los forma en lo oculto. Los años avanzaron con una calma engañosa. Juan creció sin hacer ruido, sin llamar la atención de quienes medían la grandeza por la apariencia. No hay relatos de hazañas infantiles ni señales públicas de lo extraordinario que llevaba dentro. Y eso no fue un descuido del relato bíblico, fue parte del diseño divino. Dios no tenía prisa por mostrarlo al mundo. Primero debía formarlo por dentro. Mientras otros jóvenes soñaban con estabilidad, familia y reconocimiento, Juan fue siendo atraído hacia algo que pocos comprendían. Su corazón no encontraba descanso en las plazas ni en las conversaciones comunes. Había en él una inquietud profunda, una sensación constante de que su vida estaba reservada para algo que todavía no había comenzado. Esa tensión interior no lo empujó hacia la rebelión, sino hacia el silencio. El desierto no fue un castigo, fue un llamado. Allí no había multitudes que aplaudieran ni líderes que aprobaran. Solo arena, cielo abierto y noches frías. En ese lugar donde la mayoría huiría, Juan permaneció. Aprendió a escuchar cuando no había voces humanas alrededor. Aprendió a depender cuando no había recursos visibles. Aprendió a obedecer cuando nadie estaba mirando. El desierto tiene una forma particular de revelar quiénes somos. No permite máscaras. No tolera superficialidad. Y fue allí donde Juan entendió que su mensaje tendría que ser tan austero como su vida. No podía llamar a otros al arrepentimiento si él mismo no vivía en rendición constante. Cuando finalmente apareció ante el pueblo, no llegó anunciándose a sí mismo. No pidió permiso ni buscó legitimidad en las estructuras religiosas establecidas. Su autoridad no provenía de títulos, sino de coherencia. Su apariencia era tan simple como su mensaje era contundente. Vestía de forma austera y se alimentaba de lo esencial. Todo en él gritaba que no estaba allí para agradar. Su voz rompió el silencio espiritual como un trueno inesperado. No habló de teorías complejas ni ofreció consuelo barato. Llamó a las cosas por su nombre. Arrepentimiento, cambio, conversión real. No pidió emociones momentáneas, exigió frutos visibles. No invitó a mejorar un poco, llamó a comenzar de nuevo. Las multitudes comenzaron a llegar. Personas de todas las clases sociales abandonaban sus rutinas para escucharlo. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por desesperación. Muchos sabían que algo en sus vidas estaba mal, aunque no supieran ponerlo en palabras. Juan no los trató con suavidad innecesaria, pero tampoco con desprecio. Su dureza no nacía de la arrogancia, sino de la urgencia. El río Jordán se convirtió en escenario de decisiones profundas. El agua no era mágica, pero el acto era poderoso. Sumergirse significaba reconocer la necesidad de morir a una vida vieja. Significaba admitir que no bastaba con pertenecer a una tradición religiosa. Para Juan, el linaje no salvaba, la apariencia no transformaba, las palabras no sustituían una vida cambiada. Incluso los líderes religiosos llegaron hasta él. Hombres acostumbrados a ser respetados, a enseñar desde posiciones elevadas, a sentirse seguros de su lugar delante de Dios. Juan no se dejó impresionar. Los confrontó con la misma fuerza que a cualquier otro. Les dejó claro que el arrepentimiento verdadero no se demuestra con discursos, sino con acciones coherentes. Aquí emerge otra lección incómoda pero necesaria: la religión sin transformación endurece el corazón. Juan no estaba interesado en reformar sistemas, sino en preparar personas. Si esta parte de la historia te está confrontando, detente un momento y escribe en los comentarios qué área de tu vida necesita un cambio real y no solo aparente. Tu reflexión puede ser el primer paso de una transformación profunda. En medio de todo ese movimiento,
Juan nunca perdió de vista su lugar. Cada vez que la multitud crecía, cada vez que su influencia se hacía evidente, él repetía lo mismo con absoluta claridad: no soy el Mesías. No construyó seguidores para sí mismo. No acumuló poder. No buscó permanencia. Su identidad estaba segura porque su propósito estaba claro. Él sabía que su voz era temporal, pero el mensaje era eterno. Sabía que estaba preparando un camino que otros caminarían. Esa convicción lo mantuvo humilde cuando pudo haberse exaltado y firme cuando pudo haberse desviado. Juan habló de alguien que venía después, alguien infinitamente mayor. Anunció que su propio bautismo era solo una preparación, una sombra de algo mucho más profundo. Dijo que aquel que venía bautizaría con espíritu y fuego. No todos entendían esas palabras, pero todos sentían el peso de ellas. El ambiente se cargó de expectación. Era como si la historia misma estuviera conteniendo la respiración. Cada amanecer junto al Jordán traía consigo la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Juan lo sabía. En lo más profundo de su espíritu, entendía que su tiempo en el centro no duraría para siempre. Y entonces, en un día que parecía común, el cumplimiento se acercó caminando entre la multitud. Juan lo reconoció antes de que nadie dijera nada. No hubo presentación formal ni anuncio público. Pero su corazón supo lo que sus ojos veían. Aquel por quien había esperado, aquel a quien había anunciado sin ver, estaba ahora frente a él. El impacto fue tan profundo que Juan vaciló. No por duda, sino por reverencia. Entendió de inmediato la distancia infinita entre su papel y el del que estaba delante. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan se resistió. No desde el orgullo, sino desde la humildad más genuina. Sabía que estaba frente a alguien que no necesitaba arrepentirse. Pero la obediencia volvió a marcar su camino. Aún sin comprender todo, Juan obedeció. Cuando Jesús salió del agua, el cielo respondió. El Espíritu descendió y la voz del Padre confirmó lo que Juan había proclamado durante tanto tiempo. En ese instante, algo cambió para siempre. La misión de Juan no terminó, pero su posición sí. Había llegado el momento de disminuir para que otro creciera. Esta es quizás la enseñanza más difícil de su vida, saber cuándo dar un paso atrás sin perder identidad. Comprender que cumplir el propósito no siempre significa permanecer visible. Después de aquel día junto al Jordán, nada volvió a ser igual. Juan siguió hablando, siguió llamando al arrepentimiento, pero ahora cada palabra estaba marcada por una certeza nueva. El Mesías ya no era una promesa futura, era una presencia viva entre el pueblo. Para muchos, eso significaba esperanza. Para otros, especialmente para quienes se beneficiaban del sistema establecido, significaba una amenaza. Juan no suavizó su mensaje. No ajustó su tono para ganar aceptación. Sabía que la verdad pierde su poder cuando se negocia. Continuó denunciando la hipocresía religiosa, exponiendo corazones endurecidos y llamando a una fe que se demostrara con hechos. Su voz seguía siendo incómoda, porque no ofrecía escapatorias fáciles. Su valentía no se limitó al ámbito espiritual. Juan entendía que la fidelidad a Dios no podía separarse de la justicia. Por eso, cuando el comportamiento del gobernante Herodes Antipas violó abiertamente la ley, Juan habló. No lo hizo en secreto ni con rodeos. Dijo lo que nadie más se atrevía a decir. Señaló el pecado aún sabiendo que estaba desafiando al poder político. Esa decisión marcó un punto sin retorno. Para Herodías, la mujer que se sentía expuesta por esas palabras, Juan dejó de ser un profeta y se convirtió en un enemigo. El resentimiento creció lentamente, alimentado por el orgullo herido y el deseo de silenciar una voz que no podían controlar. Herodes, por su parte, vivía dividido. Temía a Juan porque reconocía su autoridad espiritual. Al mismo tiempo, le incomodaba, porque cada palabra era un espejo que reflejaba su corrupción. Esa tensión interna lo mantuvo paralizado durante un tiempo, hasta que la presión se volvió insoportable. Finalmente, Juan fue arrestado. No hubo resistencia ni dramatismo. Fue llevado lejos del Jordán, lejos del desierto que había sido su hogar, lejos de las multitudes que lo escuchaban. Las puertas de la prisión se cerraron tras él, y el eco de su voz quedó suspendido en el aire. La cárcel no solo encierra el cuerpo, también prueba el alma. Para un hombre acostumbrado al espacio abierto, al cielo sin límites y al viento libre, las paredes de piedra fueron una prueba silenciosa pero profunda.
Allí, en la oscuridad y el aislamiento, Juan enfrentó una batalla diferente, una que no se lucha con palabras fuertes, sino con fe perseverante. Las preguntas comenzaron a surgir. No sobre quién era Dios, sino sobre cómo se estaba desarrollando su plan. Juan sabía que Jesús era el Mesías, pero esperaba un tipo de intervención distinta. El sufrimiento prolongado y la ausencia de respuestas inmediatas abrieron grietas humanas en su confianza. Y eso no lo descalificó. Lo hizo real. En ese momento de vulnerabilidad, Juan hizo algo admirable. No permitió que la duda se transformara en amargura. Buscó confirmación. Envió a algunos de sus discípulos a preguntar directamente a Jesús si él era realmente el que había de venir o si debían esperar a otro. La respuesta de Jesús no fue una corrección dura ni un reproche. Fue una invitación a mirar la obra de Dios en acción. Les dijo que observaran lo que estaba ocurriendo. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los enfermos eran restaurados, los pobres escuchaban buenas noticias. No necesitaba decir más. Las profecías se estaban cumpliendo. Cuando ese mensaje llegó a Juan, su corazón encontró descanso. No porque su situación hubiera cambiado, sino porque entendió que el reino de Dios avanzaba, incluso cuando él no podía verlo. Aceptó que su papel no incluía todas las respuestas ni todos los resultados visibles. Esta es una lección profunda. La fe madura no es la ausencia de preguntas, sino la confianza que permanece aun cuando las respuestas tardan. Mientras tanto, fuera de los muros de la prisión, el resentimiento de Herodías seguía creciendo. La presencia viva de Juan, aun encarcelado, era una amenaza constante. Ella sabía que mientras él respirara, su culpa estaría expuesta. El deseo de eliminarlo se convirtió en obsesión. Juan, por su parte, no retrocedió. Sabía que su fidelidad lo había llevado hasta allí y estaba dispuesto a llegar hasta el final. No negoció su mensaje para salvarse. No pidió clemencia a quienes despreciaban la verdad. Permaneció firme, aun cuando el silencio parecía ser la única respuesta. Aquí se revela otra enseñanza poderosa. Obedecer a Dios no siempre conduce a la liberación inmediata, pero siempre conduce a la fidelidad eterna. La historia avanzaba hacia un desenlace oscuro. Una tensión invisible se acumulaba en los pasillos del poder. Las decisiones imprudentes, el orgullo herido y el miedo a perder prestigio estaban preparando el escenario para un acto irreversible. Juan no lo sabía, pero su testimonio estaba a punto de ser sellado con sangre. El día del banquete llegó. Las paredes del palacio resonaban con risas, música y el tintinear de copas de vino. Herodes, siempre dividido entre respeto y temor, intentaba aparentar normalidad. Su conciencia y su poder chocaban dentro de él, generando una tensión casi palpable en cada gesto, en cada mirada. El ambiente parecía inocente, pero bajo esa superficie lujosa, se cocinaba un desenlace que cambiaría la historia. Salomé, hija de Herodías, fue llamada a bailar. Su danza no era un simple entretenimiento. Cada movimiento, cada giro, capturaba la atención de todos los presentes, y especialmente la de Herodes. Él, atrapado por la emoción y la vanidad, prometió de manera imprudente concederle cualquier petición, incluso la mitad de su reino, con tal de complacerla y mostrar generosidad ante los invitados. Lo que parecía un gesto inofensivo se convirtió en una trampa mortal. Instruida por su madre, Salomé pidió algo que heló la sangre de todos: la cabeza de Juan el Bautista, servida en un plato. El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Los murmullos recorrieron cada rincón. La sonrisa de Herodes desapareció. Su corazón comprendió el precio de la palabra que había pronunciado en un impulso. Juan, en su celda, podía percibir la cercanía de la muerte. No hubo temor en sus ojos, solo aceptación serena. Su misión estaba cumplida. Su voz había señalado el camino, su vida había preparado al Mesías, y aunque sus días iban a terminar, su legado sería eterno. No necesitaba escapar. No buscaba salvación para sí mismo. Su valor residía en la fidelidad absoluta a la verdad. El acto de Herodías fue un recordatorio brutal de que la corrupción humana busca silenciar la verdad cuando ésta la confronta. Pero incluso la muerte de Juan no fue capaz de apagar el mensaje que había proclamado. Su voz, aunque físicamente silenciada, continuó reverberando más allá de las murallas del palacio, entre aquellos que habían escuchado y comprendido. Los discípulos de Juan, con el corazón pesado, fueron a recuperar su cuerpo.
Cada paso hacia la prisión estaba cargado de tristeza y reverencia. Lo enterraron lejos del palacio, lejos del ruido del poder, donde la tierra del desierto volvía a abrazarlo. Allí, incluso en la muerte, la vida de Juan seguía siendo un testimonio poderoso de valentía, humildad y obediencia. La reacción del pueblo fue compleja. Algunos lloraron su ausencia, otros sintieron miedo. Pero todos comprendieron que Juan no era solo un hombre, era un mensajero de Dios, un heraldo de la verdad que había osado confrontar al pecado, incluso cuando eso significaba pagar con su vida. La integridad y la convicción de Juan inspiraron respeto y temor, admiración y arrepentimiento, en proporciones que ningún poder humano podría controlar. Mientras tanto, el Mesías que Juan había anunciado continuaba su ministerio, realizando milagros, proclamando el reino de Dios, y mostrando que las palabras del Bautista no eran en vano. Cada acto de sanidad, cada enseñanza de esperanza, cada señal de amor y justicia confirmaba que el camino preparado por Juan estaba siendo transitado por el cumplimiento de la promesa divina. La muerte de Juan no borró su influencia, la amplificó. Su legado era un puente entre la antigua profecía y la manifestación del reino. Su vida enseñó que la verdadera grandeza no reside en el poder o la fama, sino en la fidelidad y en el servicio sacrificado. Su ejemplo mostró que obedecer a Dios implica riesgos, sufrimiento y a veces incluso la vida misma, pero también asegura un impacto eterno. Y aquí emerge otra enseñanza esencial: vivir con propósito no garantiza comodidad ni seguridad, pero asegura que nuestras acciones tengan significado más allá de nuestra existencia temporal. Juan no buscó recompensas humanas. No buscó reconocimiento. Su recompensa era cumplir con el llamado divino, aunque eso significara enfrentarse a la injusticia más cruel y al dolor más profundo. Incluso tras su muerte, las palabras de Juan siguieron resonando. Sus discípulos continuaron transmitiendo su mensaje, sus enseñanzas inspiraron a muchos a prepararse para la llegada del Mesías, y su valentía se convirtió en un modelo a seguir para generaciones futuras. Su historia nos recuerda que una vida dedicada a Dios tiene un eco que trasciende la muerte, y que la verdad, aunque perseguida, siempre prevalece. Si esta historia te está inspirando, haz una pausa y reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida necesitas valentía para enfrentar la verdad, aunque tenga un costo alto? Comenta tus pensamientos y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar un mensaje de fe, perseverancia y propósito. Esto ayuda a que más personas descubran el poder transformador de la palabra de Dios. El legado de Juan el Bautista continúa, no solo en los relatos históricos, sino en cada corazón que decide vivir con integridad, señalar la verdad y preparar el camino para algo más grande que uno mismo. Su historia nos reta a mirar más allá de nuestros miedos, a no conformarnos con lo cómodo y a reconocer que nuestra voz puede ser un instrumento de cambio eterno. Tras la muerte de Juan, el desierto y el río Jordán parecieron guardar un silencio solemne. Cada grano de arena y cada corriente de agua llevaban consigo el recuerdo de sus pasos firmes, de su voz que llamaba a la conversión, de su vida entregada por completo a un propósito divino. Aquellos que habían escuchado su mensaje comprendieron que la historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Juan había señalado el camino hacia algo más grande, el Mesías ya caminaba entre los hombres. Sus discípulos, inspirados por la fe y el ejemplo de su maestro, continuaron llevando el mensaje, predicando con la misma pasión y valentía que él había mostrado. La influencia de Juan no se medía por años de vida, sino por la intensidad con la que había vivido y la profundidad con que había proclamado la verdad. A través de su historia, aprendemos varias lecciones poderosas: que la obediencia a Dios a veces exige sacrificio, que la humildad no es debilidad, que una voz no se silencia cuando habla la verdad, y que un solo individuo, incluso apartado del poder y de las multitudes, puede cambiar el rumbo de la historia cuando sigue fielmente su llamado. Juan fue un puente entre la promesa y su cumplimiento, entre la ley antigua y la manifestación del reino, entre la espera del pueblo y la presencia viva del Mesías. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos señalando caminos que valen la pena? ¿Vivimos con un propósito más grande que nosotros mismos? Cada acción, cada palabra, cada decisión puede ser una preparación para algo eterno. Así como Juan no buscó la gloria personal, nosotros también podemos elegir ser ecos de la verdad, aunque eso implique incomodidad, rechazo o sacrificio. Ahora, más que nunca, su ejemplo nos recuerda que la fe activa requiere valentía. No basta con creer en lo invisible, debemos vivirlo. No basta con esperar milagros, debemos prepararnos y preparar a otros para recibirlos. Juan no vio todo lo que su misión produciría,
pero confió plenamente en que Dios cumpliría su plan. Su vida nos enseña que la confianza y la entrega superan cualquier miedo y cualquier duda. Si esta historia te ha inspirado, dale me gusta al vídeo y ayuda a que más personas conozcan la vida de Juan el Bautista y su valentía inquebrantable. Comparte este contenido con amigos, familiares o alguien que necesite un recordatorio del poder de vivir con propósito. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica emocionante y transformadora. Reflexionemos juntos. Juan no buscó la grandeza para sí mismo, sino para el plan de Dios. Nos enseña que incluso cuando enfrentamos oposición, injusticia o sacrificio, nuestra fidelidad puede preparar el camino para lo que es eterno. Su historia sigue viva en cada corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a actuar con valentía. La voz de Juan no se apagó, simplemente cambió de escenario, viviendo ahora en los pasos de Jesús y en la vida de todos los que siguen su ejemplo. Hoy, mientras el mundo continúa girando, recordamos que cada decisión importa. Cada acto de fe puede transformar vidas. Cada palabra pronunciada con amor y verdad puede resonar más allá de nuestro tiempo. Juan el Bautista nos dejó un legado eterno, la certeza de que vivir con propósito y valentía, incluso cuando no vemos el final, es el camino hacia la eternidad.